Ecos Geek, un espacio para aprender y compartir sobre la cultura pop, cómics, videojuegos, cine, juegos de rol, series, literatura, anime y mucho más. En Ecos 1360 Radio, tu mejor compañía. Ocho de la mañana, 5 minutos, iniciamos una nueva edición de Ecos Geek a través de Ecos 1360 Radio, como todos los jueves. Luego de las 8 de la mañana tendremos una cita con lo mejor del cómic, los videojuegos, el cine, la cultura y muchas cositas más aquí en Ecos Geek. Recuerden que Ecos Geek es una producción de Cine Club Borges, Cómics Sin Fronteras, Noti Cartoon y Coro Beiniki. Y arrancamos esta primera parte de nuestro programa con el gran Eric Clapton, con esto que se llama Traveling Alone. Con esto abrimos nuestro espacio de hoy y saludamos a nuestros compañeros. Nelson, buenos días. Muy buenos días, John Arredondo ahí en los controles, y a todos nuestros oyentes en Radio AM, Ecos 1360, en la página web de la emisora, en Facebook Live en este momento, para que nos hagan sus comentarios y nos saluden, y a los que nos escuchan ahí en el futuro en las plataformas de Mixcloud y iVoox, y como no, Google Podcast. Escuchamos ahí al gran Eric Clapton. Como decía John, esta canción, Traveling Alone, viajando solo. Y bueno, una canción muy acorde para abrir el programa de hoy. Vamos a hablar hoy sobre viajes, tema muy apasionante, y bueno, que por esta temporada donde se viaja mucho, de hecho nuestro compañero Camilo Triana no está en Mosquera, Cundinamarca, no señores, está por allá viajando en la mesa Cundinamarca. Y bueno, en esta época de viajes vamos a charlar un poquito lo que significan los viajes, la importancia de los viajes y cómo no, la importancia en la cultura popular y la cultura geek de películas, series, cómics que tengan que ver con viajes. Bueno, y con un gran amigo invitado, amigo de la casa ya, Luis Fernando Espinal Loaiza, socio fundador de la Corporación Cine Club Borges, docente y bueno, un gran aficionado a la cultura friki. Y bueno, un placer como siempre tenerlo aquí en Ecos Geek. Fernando, vamos a hablar hoy sobre viajes. Viajar es un placer y una forma de felicidad del ser humano, ¿no? Bienvenido. Sin duda, y qué tal si te complemento esa con la frase de caminante, no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Machado y toda esta cultura española que también la trajo Joan Manuel Serrat. Bien, cuando me mencionas o me invitaste a hablar sobre viajes, pues yo no sé, lo primero que me ocurrió fue pensar en los grandes viajeros. Esto obviamente tiene que ver con todo, con literatura, con cine, con cómic, con televisión, pero lo primero que pensé yo fue en los grandes viajeros de la historia, que con sus viajes escriben parte del devenir de la humanidad. Entonces pensé en gente como Marco Polo, que además tiene su toque fantástico, porque hay quienes dicen, venga, no, todo lo que dice Marco Polo, pues no tiene cómo ser posible, todo lo que él dice que vio. Él pues sí, se recorrió Oriente y pues narró todas estas historias, pero entonces la historia pone en duda gran parte del recorrido que hace, pero no hay como decirle definitivamente no es cierto. Pensé pues en personajes como Cristóbal Colón, obviamente, como Alejandro Magno, ¿sí?
y su recorrido pues conquistando y haciendo más grande el imperio de Macedonia, o Charles Darwin también en sus recorridos investigando la biología, personas como Yuri Gagarin, el primer viaje fuera de esta órbita terrestre, pero a él hay que vincularlo también con Laika, ¿no? Una perrita que fue precursora de un ser viviente viajando al espacio, y se vincula también con Valentina Tereskova, que ya en el 1963 fue la primera mujer que hace un recorrido fuera del espacio, ganándole los primeros pasos en esa carrera espacial a Estados Unidos en plena Guerra Fría. Obviamente hay que mencionar a Amelia Earhart y su recorrido, el primer recorrido que hace un ser humano en avión atravesando el Atlántico, lo hace ella en 1932. Muy reconocida en la cultura popular porque es uno de los personajes principales de las películas de Una noche en el museo, ¿sí? Bueno, mencionemos a Magallanes, que es el primero que logra efectivamente la tripulación de Magallanes, el viaje de Magallanes, que logra pues hacer la vuelta al mundo y que encuentra el cómo pasar los dos océanos abajo en el sur, justamente en el que luego se llamaría Estrecho de Magallanes. Él no alcanzó a hacer el recorrido, pero su tripulación sí lo pudo hacer. Aníbal y sus viajes con sus elefantes también en las guerras en el siglo III a.C., y el gran viajero, que mucha gente de pronto no lo identifica así, pero Simón Bolívar hizo más del doble del recorrido que hizo Alejandro Magno, por ejemplo, en sus recorridos buscando la independencia. Sí, señor. Muchísimos viajes, incluso a Europa, ¿no? En barco y, bueno, viajes a caballo. Le decían culo de hierro, era el apodo que le decían a Simón Bolívar, porque el hombre se bajaba desde Venezuela hasta Perú en caballo. Si uno en caballo en una hora ya está tallado. Sin duda. Imagínense, Simón Bolívar. Y bueno, grandes viajeros que, como describía aquí Fernando Espinal, pues digamos también que los viajes han sido parte del avance de la humanidad y el avance en culturas, ¿no? El conocer otras culturas, el integrarnos como habitantes de este planeta, gracias a los viajes y pues obviamente a muchos viajeros. Y bueno, también podríamos decir que viajar es una característica innata en el ser humano, así como reflexionan muchos que dicen, ¿acaso no es la vida una forma de viaje? Y bueno, vamos a hablar un poquito aquí de las primeras manifestaciones de las sociedades primitivas. Pues se viaja constantemente, ¿verdad? Aquellos grupos nómadas que no tenían un sitio fijo para vivir y pues que obviamente empiezan a caminar y andar diferentes sectores de la tierra. Se dice que actualmente todavía hay nómadas en el mundo, hay más o menos 30 millones de nómadas, o sea, 30 millones de almas que en este momento no tienen sitio fijo de vivienda, sino que están constantemente andando y conociendo y caminando el mundo. Bueno, digamos que también para quienes estamos asentados, pues cuando podemos y despertamos ese ancestro interno y cambiamos un poco la posición y esa, ¿cómo se diría? Esa posición fija que tenemos ahí en nuestras viviendas, pues obviamente se nos despierta ahí a veces el nómada que llevamos adentro, todos los seres humanos, y obviamente aprovechamos esas fechas como estas especiales, como para viajar, para ir a visitar a los familiares, los amigos, para ir a conocer un sitio que de pronto no conocemos y tenemos la oportunidad. Y bueno, por eso queríamos hablar un poquito hoy entonces de viajes. Bueno, hay varias clases de viajes, están los viajes de turismo, esos que son de visita, como hablamos ahorita, a familiares y conocidos. Los viajes de migración, estos de pronto son los más duros. Esos viajes de estudio, trabajo, los más complicados que son los de la guerra, ¿no? Cuando a una persona le toca viajar obligado porque depende su vida de estos viajes y básicamente la migración es una opción, el empleo y también otros de la salud, ¿no? Cuando el médico le dice, no, váyase a vivir al borde del mar porque aquí la montaña no le cuaja, o al contrario. Bueno, muchas veces esos viajes son representados entonces o documentados más bien y expresados en diferentes formas artísticas, y vamos a charlar hoy entonces un poco sobre historias, personajes y lugares
que hemos conocido a través de viajes reales o ficticios. Empecemos pues, Fernando Espinal, por el cine, donde incluso creo que hay un género que cataloga este tipo de películas donde hay viajes, ¿no? Sí, sin duda. Hablamos de las road movies o películas de carretera, que son aquellas que no están estáticas, sino que los personajes van teniendo su aventura en un recorrido que los lleve pues, de algún lugar a otro. Esta mañana recordaba yo una de las primeras películas que hizo Steven Spielberg, que no fue para cine sino para televisión. Se llamó El Duelo, y es suspenso, es una muy buena película que no pudo verse en cines, pero que se consigue por ahí en plataformas, fue posible verla. De verdad es bien interesante porque hay una persecución y el suspenso está 100% durante toda la película, recomendada para quien pueda verla, y para quienes les gusta Spielberg pero no conocen la primera obra, que repito, pues al no verse en cine de pronto no es muy popular, pero muchos dicen es la mejor que hizo él. Como un camionero, man, Sí, que lo persigue un camionero, creo es que es correcto, cierto, ¿no? es correcto, y hay una tensión durante todo el tiempo. Hay un clásico, Easy Rider, Dennis Hopper, Jack Nicholson, Peter Fonda, imagínense ese reparto. En un momento, en los años 60, imagínense, ellos lanzándose a la aventura en tiempos de excesos y viviendo esos excesos en distintos lugares donde van haciendo sus paradas. Hay una película que es muy demencial, se llama Airbag, es española, el director se llama Juanma Bajo Ulloa, un director muy polémico, pero también es trepidante ese recorrido. Hay una que me encanta y es, no sé, una historia tan sencilla pero tan cautivadora, se llama El Camino de San Diego, y ahora que estamos en ambiente de fútbol, vale la pena observarla. La historia es así de sencilla. En la selva argentina hay un campesino que es fanático de Diego Maradona, y entonces encuentra un tallo de un árbol y él lo ve igualito a Maradona en su pose de celebración, levantando un brazo, y entonces él decide llevarse ese tronco para la casa y luego decide que le va a hacer de regalo a Maradona ese tronco, y entonces el viaje de él hacia Buenos Aires con el fin de hacerle ese regalo. La película al final no se vuelve importante si se lo entrega o no se lo entrega, sino el recorrido y el encuentro con personajes puros, sencillos, porque son campesinos, son gente de comunidades, y lo que él va aprendiendo y lo que uno va aprendiendo sobre la cultura de la otra Argentina, la Argentina campesina, la Argentina de la selva. Es preciosa esa película, El Camino de San Diego. Y hay otra también que se llama El Camino de las Nubes, que esta es brasilera. Sí, de bicicletas creo que era, Igor ¿no? Moura, sí. Una familia viaja buscando llegar a Río de Janeiro, y son sus paradas en la supervivencia, de pronto a veces cantando, de pronto haciendo trabajos humildes, pero es una historia también lindísima para conocer un poco más sobre esa cultura brasilera. Películas como Una historia verdadera, esto es David Lynch, del 99, siendo Lynch un director complejo, y aquí se hace la película más sencilla. Simplemente un hermano quiere reencontrarse con otro con el cual no se comunica hace 10 años, y se va en un tractor. Es la forma en la que él tiene para transportarse. El recorrido también es precioso. Una que me gusta mucho se llama Las uvas de la ira. ¿Por qué? Porque es el mejor reflejo de lo que fue la Gran Depresión de los Estados Unidos, el cómo la gente tenía que abandonar sus territorios y salir a buscar empleos a los pagos que fueran. Las uvas de la ira es un clásico de 1940, y hay otras un poquito más relajaditas, digámoslo así. Por ejemplo, si hablamos de Mad Max, sí, son películas de carretera, o películas como Cupido, Rumbo a Río, Cupido, las de Cupido del carro, el clásico. La misma Zombieland es un viaje de carretera, y una mexicana que pegó durísimo que se llamó Y tu mamá también. Gael García y la chica, ¿cómo se llama? Maribel Verdú. Maribel Verdú, la Sí, española, ¿no? es un viaje de dos jóvenes y una chica española que quiere como salirse de la monotonía, y van en busca de un pueblo que quizás no existe, pero la historia es bien interesante. También me acuerdo ahorita en este momento de una que era de Oliver Stone con Jennifer López,
Y con Champagne Y creo que Return. era. Aquí se llamó Giro Sin retorno. Sin creo retorno, que se buenísima. llamaba. También muy buenísima buena, así película. como de un viaje que llega a un pueblo y bueno, ahí se desarrollan ciertas consecuencias, ciertos acontecimientos muy interesantes para la película. Bueno, otras películas, la clásica Thelma Louise, creo que es la reina de estas películas duda. de la Movie Road, ¿no? Ganadora de varios Óscares y bueno, para que la tengan ahí presente, Thelma Louise. Yo me acuerdo una que me vi en 16 milímetros, se llamaba Alicia en las ciudades, que era de Wim Wenders. Yo tengo una anécdota con esa película era un proyector de 16 milímetros, entonces tocaba como cada rollo, bajarlo, montar el otro y bueno, era como ahí junto al proyeccionista y el man estaba ahí cambiando eso. Y la película muy rara, rarísima y Wenders. Wenders como siempre y resulta que era como un viaje en un carro, vieron un viaje en un carro toda la película y enredadísima al final. Yo estaba al lado del proyeccionista y me dijo, uy, me equivoqué de rollo. Se había tocado como de rollos y claro, eso estaba bien rara la película ahí trastocada. Recuerdo mucho esa de Alicia en las ciudades de Wim Wenders, también recomendada. Una que me parece genial. Antes de complementar ahí, Claro. Muchachos, yo me acuerdo que en la Cámara de Comercio, acá en Pereira, se manejaba proyector también de cinta. Y ellos, para evitar ese inconveniente que tú acabas de contar, ellos les tocó implementar y adquirir un sistema de platters, que se servía para unir cada carrete de las cintas de acuerdo a la duración de cada película. Claro. Porque yo me acuerdo, a mí me tocó una experiencia muy parecida, que se trocaron los capítulos de la película Sí. y el final salió al principio de la película. Entonces complicado, sí, eso es muy era una experiencia muy chévere de cuando las películas se proyectaban con filminas, ¿no? Las cintas. Claro, con los rollos de cintas. Y bueno, otra película también, Antes del Amanecer, que es una película de Richard Linklater, que es uno de los directores, para mí, los más duros que hay, porque trabaja mucho como en tiempo real. Entonces, esta película es un viaje de dos chicos jóvenes, creo que van a Viena, se encuentran ahí en un tren y terminan ahí por conocerse y pasar solamente un día, como la tarde, lo del viaje, mejor dicho, la tarde del viaje y la noche. Y bueno, a partir de ahí se crea una relación de estos dos grandes protagonistas en esta película de Antes del Amanecer, que se la recomiendo, una película romántica, pero nada sensiblera, sino muy muy bonita, a punta de diálogos. Vamos descubriendo como cada personaje y obviamente durante el viaje sus pasos por diferentes ciudades europeas y los que están ahí viajando, los que están conociendo ahí en Viena. Una película muy bonita que el director hizo una versión 10 años después con los mismos protagonistas en un viaje del chico a París, y a los 10 años, o sea, ya cuando ya están muy mayores, a los 40 años, también se hace una tercera parte que se llama Antes de la Medianoche. Y bueno, les recomiendo esta trilogía. Véanse primero Antes del Amanecer, luego Antes del Atardecer y por último Antes de la Medianoche. Ambas tienen que ver mucho con viajes, las tres tienen que ver con viajes, entonces súper recomendada. La pequeña Miss Sunshine, ¿te acordás de esa, Fernando? Sí, sin duda, una historia muy divertida y es, no sé, llena de muy buen humor. Ahí está Steve Carell, que me parece un comediante fabuloso. Y con uno de esos giros que lo dejan a uno como teniendo que reaccionar, como que recapacitar a ver cómo qué fue lo que pasó, porque es demasiado divertido lo que va sucediendo en esta historia. Así es, la pequeña Miss Sunshine, para que la anoten ahí. Rayman, otro de los clásicos del cine, con Tom Cruise y Dustin Hoffman, ¿no? Dustin Hoffman. Sí, también tiene que ver con una parte de los viajes. Un Mundo Perfecto, que es una de las primeras películas que dirige Clint Eastwood por ahí en los 90, que protagoniza Kevin Costner y Elijah Wood. Muy buena también, tiene que ver un poco ahí también con esa parte de la Movie Road. Bonnie and Clyde, clasicote, ¿no? Infaltable. De esa gran época también ahí, o esa mala época más bien de los gángsters. Sí. Robos de bancos, persecuciones. Sí. Hay en las plataformas una película en la cual se hace la persecución, o sea, se cuenta desde el otro punto de vista, sí, sobre la persecución que se hace a estos dos personajes. De Bonnie and Clyde, dos forajidos por ahí los años 20
Y bueno, para que hay varias versiones y también muchos documentales, y bueno, en especial esa Bonnie and Clyde, que era con este actor, se me va el nombre, Barry, bueno, el que hizo de Dick Tracy, Sí. para que la busquen por ahí. Diarios de motocicleta con Gael García, también una muy linda película sobre los viajes del Che Guevara en motocicleta por Latinoamérica, ¿no? Sí, y con una banda sonora lindísima también. Una que ya habíamos hablado acá hace unos programas, cuando hicimos el programa del Himalaya, 7 años en el Tíbet, con Brad Pitt, basados en hechos reales y un gran viajero ahí de las montañas, para que busquen ahí nuestro programa de el Himalaya en Mixcloud o en iVoox, y pueden ahí escuchar o pueden escuchar un poco más bien sobre la reseña de esta película. El nombre de la rosa también, un clásico, una novela clásica de Humberto Eco, que llevan al cine, Jacques Annaud creo que era el director, sí. Y que empieza precisamente con un viaje por allá a una abadía en medio de unas montañas. Sí, para descubrir qué está pasando, porque hay unos asesinatos ahí dentro de este monasterio, es correcto. Recomendadísima tanto la novela como la película. Y bueno, no se puede quedar por fuera los westerns, esas películas de vaqueros. También hicimos alguna vez un especial de vaqueros, para que lo busquen ahí en iVoox y el Mixcloud. Y bueno, películas como El jinete pálido, El bueno, el malo y el feo, El hombre del Laramie, con grandes actores que dejaron al western unas leyendas clásicas ahí de viajes en caballo. Quiero mencionar una película reciente que se llama Los Reyes del Mundo. La quiero mencionar porque es colombiana, porque viene ganando premios en Europa y habla de 4 jóvenes que se lanzan en un viaje a buscar su propio destino, y son actores naturales. Esta película va a dar mucho que hablar porque apenas se está presentando en Colombia, va a entrar a circuitos, para que la tengan en cuenta, Los Reyes del Mundo. Y otra colombiana que quiero mencionar se llama El vuelco del cangrejo. Esta es de Oscar Ruiz. Es simplemente ese viaje que muchos quieren hacer, de salir y llegar a un lugar y desconectarse del mundo. Entonces este personaje muy capitalino llega a las costas del Pacífico, donde le toca quedarse más tiempo del que esperaba, y es el encuentro y el reconocimiento de una cultura ajena para él, pero que termina definitivamente envolviéndose y metiéndose dentro de su propia piel. Muy bien, allá nuestros oyentes nos pueden escribir ahí en el Facebook Live y pueden contarnos un viaje que los haya transformado, un viaje inolvidable, un paseo, un viaje ahí. Vamos a hablar aquí con John. John, un viaje que de pronto hayas tenido, que recuerdes. Uy, viajes muchos. Cuando estaba muy niño, yo me acuerdo que fue un viaje que hice en tren desde Medellín hasta, creo que un municipio de Norte de Santander, que no recuerdo exactamente bien. Fue un viaje largo, que vomité todo el viaje, lo recuerdo perfectamente, pero fue lo último que cuando estaba disponible la vía férrea por ese sector, y era un viaje larguísimo, era casi 13, 12 horas, qué sé yo, era muy bacano. Y mi último viaje a Medellín, que fue muy chévere, lo disfruté mucho porque de verdad vacaciones en Medellín son fantásticas siempre. ¿Con Parisiga? Sí, lastimosamente tocó Parisiga, eso fue hace 3 años ya, y tocó Parisiga, sí. Muy bien, Fernando, ¿algún viaje? Fernando ha tenido la oportunidad de viajar también al extranjero, a Brasil, estuvo en Río de Janeiro y también en Turquía, ¿no? En Estambul, sí, son viajes que definitivamente abren mucho la mente. El aprender de otras culturas es demasiado nutritivo para uno, para intelectualmente, socialmente. De verdad que cuando tienes oportunidades es algo delicioso, pero sabe que yo soy viajero que disfruta el viaje a Salento, a Circasia, a Santa Rosa, a Marsella, a los carnavales del diablo. O sea, a mí esto de viajar, de tener la mochila al hombro, me gusta muchísimo. A pueblear. Pueblear, eso es un plan maravilloso. Con la ventaja de que nosotros estamos en una región donde a 1 hora llegamos a un pueblito, 1 hora y media estamos y podemos recorrer 2, 3 pueblitos y empaparse de la cultura regional es una cosa maravillosa. Sí, es cierto, aquí tenemos la fortuna de estar en un sitio estratégico y el pueblo más cerquita a 20 minutos es Cartago, está en la Virginia, sube a Balboa en 40, va por allá a la Celia, mejor dicho, los pueblos están acá cerquita y como dice Fernando, una gran experiencia esa parte de los pueblos.
Bueno, recuerdo mucho un viaje a Ecuador que me cambió siempre ahí un poco la vida. Lo que dice Fernando, como cuando uno tiene esa oportunidad de salir y conocer otras culturas, otros lugares, ¿no? Aprende también como a valorar mucho donde uno vive y el clima. Hay unos climas que son muy extremos. Y dice, uy, no, este frío todos los días, Sí. o este calor todos los días. Y bueno, aquí estamos en un clima bastante genial y bueno. Esas salidas ayudan también a valorar mucho lo que tenemos, donde vivimos y bueno, para muchas personas también se les vuelve esos viajes una forma de transformar sus vidas o de buscar cosas que no encuentran en su sitio de nacimiento y obviamente los viajes, además de ser esos momentos placenteros de cambiar un poco la rutina, de conocer otros lugares, pues también para muchas personas se les vuelve su cambio de vida y su lugar en el mundo. Recuerdo mucho una película que llamaba Un lugar en el mundo, ¿te acordás? Que era Argentina con Aristarain, Sí. Federico Lupi. Y con Federico Lupi, Sí. sin duda uno de mis actores favoritos de todos los tiempos. Y recuerdo mucho una frase que le decía él al hijo, porque el hijo le decía pues que se fuera con ellos para la ciudad, y él ya muy anciano estaba ahí en una vereda y decía, no hijo, cuando encuentres tu lugar en el mundo, ahí te vas a sentar. Entonces creo que los viajes tratan mucho también como de eso, de los lugares en el mundo. Bueno, vámonos a nuestro primer corte comercial y ya regresamos aquí un poco a hablar sobre viajes y nos pueden escribir ahí en el Facebook Live sobre sus viajes inolvidables. Ya volvemos con Ecos Geek, viajando a otros universos en Ecos 1360 Radio. Volvemos con Ecos Geek, viajando a otros universos en Ecos 1360 Radio. Adiós, casa, adiós, calle, adiós, plaza de mi barrio. Se borrarán tus muchachas de mi vista, desaparecerán tus policías de la esquina, las bucetas y los viejos. Bueno, volvemos de nuevo aquí a Ecos Geek y a nuestro tema de hoy, los viajes. Y bueno, este tema de Ana y Jaime, espectacular. Recuerdo mucho que salía una serie de los 80, yo estaba muy chico y recuerdo mucho este capítulo y recuerdo mucho esta canción, me quedó marcada ahí. Décimo grado, ¿te acordás de Décimo grado? Pero por favor, claro, no, es que esa serie me marcó. Primero, pues, era la época de 2 canales, ¿cierto? Entonces las opciones eran pocas. Segundo, sabes que yo le pongo esta canción, pero la principal, la de Décimo grado, se la pongo a mis estudiantes cada año por una razón. Yo les digo, venga, pueden pasar 20 años o podemos devolvernos 20 años y la canción va a funcionar. En 3 minutos se resume todo lo que pasa en un año de vida escolar o en un día y quedan sorprendidos. Uy, profe, de verdad eso, sí, ahí cuenta todo lo que pasa en un colegio, ya sea en un día, en un mes, en un año. Así es, el de la canción de Décimo grado de Ana y Jaime, no es vigente, sigue vigente 30, 40 años después. Y bueno, esta canción de Ana y Jaime, Me voy de aquí, recuerdo mucho el capítulo que era uno de los chicos del colegio que decidía irse a buscar fortuna y lo que hablamos ahorita de esos viajeros que salen a buscar algo, que salen a buscar su destino o su camino o su lugar en el mundo, o a salir para luego regresar, esa inquietud del viajar y de irse por un tiempo o de irse ya del todo. Entonces este capítulo es espectacular, de Décimo grado, creo que es difícil de encontrarlo, pero bueno, la canción nos quedó ahí, que Ana y Jaime lo grabaron por ahí en los años 90, que hicieron un álbum que se llama Los Años Inmensos, pueden buscarlo por ahí en las plataformas para que lo escuchen, y esta canción de Jaime Valencia Aristizábal, Me voy de aquí. Bueno, esas personas, arrancamos con este tema porque hablábamos de eso, de las personas que salen a buscar fortuna, y esto me recuerda también un poco el que llaman el camino del héroe, ¿no? Lo que el antropólogo estadounidense Joseph Campbell llamó el periplo del héroe, ¿no? Ese modelo básico que muchos relatos épicos en el mundo tienen, de esas personas que salen a buscar su destino,
No, bueno, por acá está vea, el CD de Ana y Jaime, lo pasa por acá en estos momentos. John, Es una joya ese álbum, ¿no? una joya ese Sí. álbum de... Creo que fue del nuevo sonido que ellos implementaron en los 90, porque recordemos que en los 70, cuando ellos empezaron a hacer, hacía mucho sonido protesta, ¿no? Lo que se conoce la música protesta. Ya en este álbum como tal, ya eran mucho más light, mucho más modernos y romanticones, pero no dejaban de lado esa rebeldía de lo que hacían en los 70 con la música protesta, y una muestra de eso es Décimo Grado. Exactamente. Recomendadísimo este álbum entonces de Ana y Jaime, para que lo busquen por ahí. Y bueno, hablamos entonces del periplo del héroe, ¿no? Lo que llaman el monomito, que es el mito único del viaje, la persona que sale a viajar y que sale a buscar su destino, y que vemos en películas como Star Wars, ¿no? Fernando, y en muchas películas, el mismo Superman, esas películas de los grandes héroes siempre tienen eso, que tienen un viaje de por medio, ¿no? Un viaje Piratas del Caribe, por ejemplo. Por ejemplo. Jack Sparrow, es todo un viaje constante, ¿no? Así es, por acá nuestro amigo Camilo Triana, nuestro viajero, está de viajero y por acá nos manda grandes viajeros góticos, Víctor von Frankenstein, que va desde el Polo Norte. Sí, señor. Drácula también dice que viaja desde los Cárpatos hasta Londres. Y bueno, hay incluso una miniserie que está ahí en Netflix que se llama Drácula, que la recomendamos mucho. Son 3 capitulitos pero muy buenos. Muy buenos, excelentes. Sí. Y el segundo, sobre todo, es un viaje en un barco de Drácula ahí en alta mar, para que lo vean, que es fantástico. Bueno, Camilo Triana también nos dice Una noche en el fin del mundo, la tercera parte de la trilogía del Corneto, y con lo mismo Simon Pegg y Nick Frost. Y bueno, también nos dice muchos viajes de Star Wars y series y películas que tienen que ver con estos viajes entonces que hablábamos desde el héroe. También un saludo ahí a a Julián Andrés Cabra en Lima, Perú, que nos escucha, fiel oyente, como cada jueves ahí escuchándonos, y bueno, esperando que la situación ahí en Perú mejore, que llevan ya una semana ahí de caos social, y bueno, esperemos que vuelva todo a la normalidad. Bueno, vamos a hablar entonces aquí de grandes de películas animadas, ¿le parece, Fernando? También Listo. Que tenga que ver un poco con viajes. Yo me acuerdo mucho ahorita de Lobo Solitario y su cachorro, que es un manga, básicamente, pero que en muchas animaciones les han hecho homenaje a este manga, que tiene que ver precisamente con un viaje de un samurái y su pequeño hijo de 2 o 3 años, y bueno, todas las peripecias que pasan ahí en este manga. En muchas animaciones y en muchas películas los han homenajeado. Hay una que es infaltable y que es pues un símbolo dentro de la cultura geek, y es el viaje de Chihiro. Sí. Otra que es un viaje constante es Buscando a Nemo. Buscando a Nemo. Madagascar, con todos estos personajes llegando a un sitio totalmente desconocido. La Era del Hielo, el recorrido con este bebé, buscando entregarlo pues a la familia, y todo lo que va pasando con estos personajes tan divertidos. Y hay una que me encanta a mí, que es Los Croods, ¿sí? Que es el recorrido pues porque la tierra está cambiando y ellos tienen que desplazarse, y hay un mensaje muy bonito en el salir de esa cueva, de esa zona de confort donde están, y descubrir ese mundo tan fantástico que hay afuera. Los Croods 1 para mí es fabulosa, la 2 sabes que no me gustó, no me atrajo demasiado, pero para mí Los Croods es una de mis favoritas de animación, Los Croods. También me acuerdo de La Era de Hielo, que también es un viaje constante, ¿no? De ellos durante las películas, y muchas aventuras, y creo que es la 3 donde sale la comadreja, que ese personaje para mí es de los Sin más geniales, duda. porque es una comadreja toda aventurera, ¿no? Con unos mensajes muy bonitos sobre amistad, sobre trabajo en equipo, hay personajes que inicialmente o la lógica no daría para que fueran compañeros de viaje, pero la necesidad y la solidaridad los va convirtiendo en inseparables, ¿no? Sí, genial ahí La Era de Hielo también, para que la repitan, o los que no la han podido ver, pues obviamente le puedan dar ahí un pequeño repaso.
Bueno, hablemos, Fernando, un poquito sobre viajes trascendentales en algunos personajes y si se quiere también en algunas historias, ¿no? Aquí me acuerdo en este momento de personajes como Silver Surfer, que básicamente su origen, que es como un viajero espacial, ¿no? Es un deslizador espacial, que su vida tiene que ver precisamente con esa deambular por el universo. Es uno de los personajes que más me gustan a mí de Marvel, el Silver Surfer, que está constantemente ahí visitando diferentes mundos y cuestionándose siempre un poco ahí como la parte existencial y todo lo que tiene que ver con viajes y con mundos y con nuevas historias, y es un personaje pues que su viaje es como su razón de ser. Hablemos un poquito ahí de Julio Verne, ¿no, Fernando? Sin duda, porque es que estamos hablando de un escritor que se adelantó en el tiempo y en los logros, y él con libros que luego fueron llamados películas, a series, a animaciones, de todos. Él nos puso a pensar, por ejemplo, en la vuelta al mundo en 80 días, ¿sí? En viaje al centro de la Tierra, de la Tierra a la Luna, o 20.000 leguas de viaje submarino. Él tiene mucha literatura, pero estas que he mencionado son las que se refieren al tema del día, a viajes y viajes trascendentales, históricos, locuras para el momento en el que él lo escribe, cosas impensables, pero que poco a poco se van haciendo realidad. El único que no se ha podido es aquello del viaje al centro de la Tierra, pero pues ya estuvimos en la Luna, ya se inventaron luego los submarinos, se hace el viaje, la vuelta al mundo, también se hizo. Entonces él en siglo XIX, 1872, es que escribe la vuelta al mundo en 80 días, se nos anticipó demasiado. Y bueno, y me lleva a pensar en uno de tus personajes favoritos, y esos que yo asumí también, porque al principio como que no lo entendía, pero ya luego se me convirtió en un favorito, y es Tintín. Claro. Que es un viajero pues que merece también su espacio aquí, porque lo que él va contando sucede en distintos países, muchos de ellos ficticios, pero que uno puede relacionar con espacios de la vida real, ¿cierto? Entonces él se inventa países en guerra, pero uno los identifica como con un país, pero él no quiso mencionar el nombre, y se inventa países muy suramericanos con un nombre, pero uno se identifica en lo que está haciendo allí Tintín. Claro, además que Hergé, el Jean Remy, el autor de Tintín, pues viajaba no mucho. O sea, uno cree que el autor viajaba por todos esos países donde el hombre realiza sus historias de este gran personaje francés, o belga más bien, y resulta que el hombre lo que sí era se documentaba muy bien. El hombre se documentaba muy bien, tenía como muy buenas conexiones. Y bueno, cuando uno lee los cómics de Tintín, de este personaje belga, pues básicamente uno entiende muchas culturas alrededor del mundo, muchas situaciones, como dice Fernando, sociales y políticas de la época, que aunque él los disfraza con otro nombre, uno ya los identifica como ciertos conflictos que habían en aquel entonces, y bueno, que a partir de los viajes nos van enseñando y nos va divirtiendo, y obviamente nos va incluyendo en otros mundos y en otras culturas que para nosotros son desconocidas. Y bueno, también ese viaje que hizo Tintín a la Luna, de los viajes míticos de la historieta, que fue primero a la Luna que Louis Armstrong, antes, ¿no? que Neil Armstrong. Que Neil Armstrong, perdón, Louis Armstrong era el trompetista. Antes que Neil Armstrong, y claro, el asunto es que son como, si mal no estoy, 13 años antes del hombre ir a la Luna. Tintín ya había ido, y las tomas que hace Hergé en los cómics, déjeme decirle que para la época donde no había Google ni había tanta información. Y otra es la parte técnica, porque él muestra ahí los planos de las naves y los laboratorios, y uno dice, venga, ¿cómo se imagina esto que viene a ocurrir mucho tiempo después? De verdad que es cautivante esa historieta de Tintín del viaje a la Luna, ¿no? Así es. Bueno, hablando de cómics también, un personaje que tiene un viaje que le cambia la vida al Doctor Strange, que esa película, a mí la primera película del Doctor Strange me fascinó, me pareció una cosa loquísima. La primera media hora es una vaina
mejor dicho, filosófica, existencial, y una cosa espectacular que tiene que ver precisamente tanto con un viaje físico como con un viaje interno, ¿no?, del personaje. Sin duda, y ese es un encuentro con sí mismo y el como romper con esa personalidad que tenía inicialmente, que era demasiado ruda, quizás egoísta, y el saber que él tiene que pensar en sí mismo, pero también en la humanidad, y que es lo que luego le permite que se vaya haciendo, digámoslo así, digno de adquirir esos dones que puede recibir ya cuando está como en ese viaje muy de introspección y muy de reconstrucción de sí mismo. Bueno, aquí tenemos saludos de Diego Fernando Mesa Echeverri, dice saludos de Fernando Espinal, ahí de Diego Fernando Mesa. Saludos también a Diego Fernando Mesa, a todos nuestros oyentes en este momento. Otra película que me acuerdo en este momento, Fernando, Up, ¿te acordás la del ancianito y el niño? Que es un viaje fabulosa, y es como el decir, lanzarse a cumplir algún propósito que se tiene, de esos que no se pueden aplazar, porque mira cómo le va pasando el tiempo. Hay una escena que es sencillamente de lágrima, y es porque resumen en 3 minutos la historia de vida de él y su pareja, y pues tiene una música preciosa, y en esos 3 minutos o menos se cuenta cómo fue la vivencia de la pareja y cómo él tiene que sacudir su cabeza y decir, había un propósito, una meta que era de pareja, pues entonces la voy a cumplir, quizás como última cosa que haga yo en esta vida, y pasar de esa nostalgia a una aventura tan divertida como la de, pues acompañada pues por el personaje, el Boy Scout, que le pone un matiz de humor tan especial a la película, y todo lo que van encontrando en Brasil, o en esta selva amazónica, es un viaje maravilloso. Esta es infaltable en el tema del día, Nelson. Sí, los paisajes son espectaculares, que luego que me enteré que sí existían. Creo que es el Salto del Ángel, si mal no sé, que se llama como esas mesetas ahí en la selva de Venezuela, creo que es al sur de Venezuela. Sí, está en Venezuela. Y creo que incluso el equipo técnico pues viajó hasta Venezuela para poder hacer sus sketches y sus apuntes y poder pues plasmar en dibujos y en forma digital todos estos paisajes que son fabulosos. Bueno, un anime clásico, una serie, ¿te acordás de Marco? Es una cosa que era, sin duda, era traumático para eso, ¿no? Era de trauma, eso era de llorada. ¿Sabe cómo se llamaba originalmente? Se llamaba De los Apeninos a los Andes. Que era una novela, si mal no estoy, de un italiano. Sí. Y era pues justamente un niño, es que la historia parte muy tenaz porque la mamá de Marco tiene que irse a trabajar a Argentina, ¿cierto? Que es de pronto un poco contradictorio el europeo viniendo a trabajar a Latinoamérica, ¿cierto? Pero la historia parte de ahí, y esta separación de ellos, y luego toda la serie es la lucha de él ir avanzando, recorriendo caminos, ciudades, para llegar hasta Argentina. Y eso era de lágrima completa, y el capítulo del encuentro pues ahí sí era para desmayo, ¿no? Sí, Marco, para que le peguen una miradita por ahí, este anime muy recomendado. Bueno, también hay una serie muy genial que es un clásico del anime, que es Cowboy Bebop, y también es una especie de movie road espacial, ¿no? Es un anime que mezcla muchísimos géneros, el movie road, el western, el género policíaco, el jazz, el futurista, una ópera espacial, el Cowboy Bebop, que tiene también mucho que ver entonces con viajes, y a medida que van viajando obviamente van apareciendo las diferentes situaciones. Yo menciono a una también, esta también es oriental, se llama Golden Boy, ¿sí? Me la recomendaron alguna vez y alguien me dijo, pues es lo mejor que he visto en anime, y entonces es alguien que sabe mucho del tema, y obviamente ha visto todas aquellas de, no sé, guerras, conflictos, robots, superpoderes. En esta no existe el superpoder ninguno, y Golden Boy es un chico que va en su bicicleta, y entonces él todo el tiempo que va en la bicicleta va diciendo aprender, y es la palabra que le da el eje a esa historia de 6 capítulos, y él llega a un lugar y consigue un trabajo,
siempre la embarra muchas veces, y entonces él finalmente digamos que arregla la situación y le hace un bien a la gente, pero él no cobra eso, digamos, en el sentido ni que le den las gracias. Él desaparece y se va a otro lugar donde se va de nuevo en su bicicleta diciendo aprender, y llega a tener otro trabajo, otro empleo. La serie son 6 capítulos, repito, en el capítulo final es precioso porque mezcla los personajes de todas las 6 historias y cómo los vincula. Golden Boy, yo la vi en YouTube, está completa. Yo sé que a los seguidores del anime les gusta mucho el idioma original, ahí está en japonés y pues con el subtítulo. Recomendadísimo, me lo recomendó alguien que sabe mucho del tema, y que yo dije, pues, ¿y por qué no escogió algo con robots, monstruos, etcétera? Me dijo, no, tienes que verla, y de verdad yo siempre la recomiendo. Golden Boy, algo que la vimos en Siname por allá en los 90s, en el Sí, Cine señor. Borges, hace muchísimos años, y todo el teatro se partía de la risa. Bueno, ahí con una pildorita que nos mandó nuestro viajero, Camilo Triana, que nos mandó ahí entonces una píldora desde la mesa Cundinamarca, donde se encuentra por estos momentos por allá viajando y tomando un nuevo aire. ¿Qué tal, amigos de la nave Ecosgeek? En este programa de viajes los dejo por uno de estos, pero no se preocupen, ya volveré. Bueno, no se puede dejar de tocar el tema sin mencionar la gran obra de Julio Verne y la fascinación por estas salidas a otras geografías y paisajes muy dentro del planeta o fuera de él. Títulos como Viaje al centro de la Tierra en 1864 con el profesor Otto Lindenbrook y su sobrino Axel, 20.000 leguas de viaje submarino con el famoso capitán Nemo en 1870, La vuelta al mundo en 80 días, publicada en 1872 con los personajes de Phileas Fogg y Passepartout, y De la Tierra a la Luna en 1865 con Miguel Ardán. También otros 2 libros de Julio Verne, 5 semanas en globo en el 63 y 2 años de vacaciones en 1888. Y si de viajes hablamos, toca mencionar a Tolkien, que nos presenta a sus personajes viajeros en La Comunidad del Anillo, donde ellos viajan por la Tierra Media desde varias partes para llevar el anillo único a ser destruido en el Monte del Destino. Al finalizar la travesía, encontramos a un Frodo que escribe en estas grandes aventuras y después parte con los grandes elfos a las tierras imperecederas. Hasta aquí me trajo el bus, es el programa 93, ya nos oiremos de nuevo. @ecosgeek, @trianacartoon y @concurso NotiCartoonCall en Instagram. Un abrazo y saludos. Un saludo a Camilo Triana, que siga disfrutando su viaje. Bueno, ahorita me acordaba un personaje que originalmente no tiene que ver con viajes, pero en una serie de los años 70 lo volvieron un viajero, el hombre increíble. ¿Te acordás de esta serie que el hombre siempre era con su maletincito al final del capítulo? Sí, y siempre un piano ahí muy, muy, muy triste, y emprendiendo una nueva aventura. Y definitivamente, sí, cada capítulo era Bill Bixby, se llamaba el actor, que para la serie lo llamaban David Banner, no Bruce Banner, sino David Banner. Llegando a un pueblo, metiéndose, involucrándose en alguna situación, resolviendo algún problema, y tenía un detective detrás buscando saber la identidad del Hulk, digamos, que para nuestra época era el hombre increíble. El hombre increíble allá. Hulk, una serie de Hulk por ahí en los 70 para que las nuevas generaciones le peguen una buscadita. También en estas series eran muy populares los viajeros, ¿no? Recuerdo también los Magníficos también viajaban mucho, ¿no? Sí, claro, ellos no podían quedarse quietos porque también los estaban persiguiendo, y ellos iban de pueblo en pueblo resolviendo situaciones, buscando plata, porque ellos eran fugitivos, sí. Así es, y MacGyver también lo mandaban a viajar cada tanto por allá a diferentes países de la cortina de hierro oriental, sobre todo. Exacto, o como la serie original de Misión Imposible, donde derrocaban presidentes y hacían, pues, en países no existentes, pero también identificables justamente en tiempos de la Guerra Fría. Así es. Bueno, vamos llegando al final de nuestro programa de hoy. Entonces, el tema de los viajes. Fernando Espinal, muchas gracias por habernos acompañado. Siempre un placer hablar con vos. A usted, Nelson, muchas gracias por invitarme. Y pues quiero dar un saludo a aquellos viajeros que recorrieron el país este año con la bandera del Pereira, buscando los estadios, acompañando al equipo. A ellos también mi saludo. Así es, la primera estrella del glorioso Deportivo Pereira. Y como dice Fernando, muchos viajeros, esos verdaderos hinchas que están en las buenas y en las malas y se trasladan de allí para acá con el equipo.
Bueno, un saludo entonces para todos. Nos despedimos con una canción emblemática y unas de planchar fabulosas de José Luis Perales. Y además de eso, éxito en TikTok. Súper, sobre todo. Porque cada vez que ocurría un siniestro con algo, esa es la canción, esta es la banda sonora de ese siniestro. Es la que tiene una letra muy bonita y una historia muy bonita de esta canción de Sí, José señor. Luis Perales. Nos despedimos y bueno, esperamos que viajen mucho este fin de año, así sea a un pueblo cerquita, desen esa oportunidad de viajar y de conocer y de cambiar un poquito su rutina. Muchas gracias, Jonah Redondo, ahí en los controles, y nos vemos la próxima semana en Ecos Geek. Y navegar, navegar, y se marchó, y a su barco le llamó Libertad. Ecos Geek, un espacio para aprender y compartir sobre la cultura pop, cómics, videojuegos, cine, juegos de rol, series, literatura, anime y mucho más. En Ecos 1360 Radio, tu mejor compañía.